nuevos ataques contra la libertad de expresión, contra la libertad de pensamiento y contra aquellos que pueden tener opiniones distintas, por más que uno no esté de acuerdo con esas opiniones. Eso es lo que acaba de ocurrir en la Convención Constitucional por parte de un nuevo reglamento, una nueva norma que se acaba de aprobar y que ha generado reacciones no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque fue algo que fue impulsado en gran medida por amplios sectores de izquierda, Frente Amplio, aunque no entero, el Partido Comunista, lo que queda en la Lista del Pueblo, Pueblo Constituyente, una serie de organizaciones, y que acaban de sancionar lo que llaman el negacionismo activo y pasivo, porque ya no es solo negacionismo decir ciertas cosas, sino también no decir ciertas cosas. Y esto ha generado críticas de organismos internacionales como Human Rights Watch, muy cercano a la ONU, también críticas de personas de derecha como Marcela Cubillo o Teresa Marinovich, y a gran parte de la derecha ha hecho críticas porque realmente, como está redactado esto, amplios sectores de la derecha, excepto algunos liberales, quedarían bajo censura, bajo esta normativa, porque tiene que ver con los hechos ocurridos durante la dictadura de Pinochet y una serie de otras cosas con lo que llaman el negacionismo también durante lo que fue el estallido. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Yerko Javier Aniñir Rucal, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que se dio hace poco en la Convención Constitucional? Había un reglamento. ¿Qué es lo que hemos visto que llevan haciéndose ya varias semanas, meses, y que en realidad no han escrito nada de la Constitución porque discuten las reglas para hacer las normas de la Constitución, ¿no? Y dentro de ese reglamento se aprobó lo que llaman el negacionismo, en un reglamento de ética, y que esto implica sanciones para aquellos convencionales constituyentes que caigan en ese negacionismo. Y este reglamento, vamos a ver lo que dice a continuación porque es bastante censurador, es bastante autoritario, y no me sorprendería que esto dé paso eventualmente a leyes similares a nivel nacional sobre negacionismo o a leyes constitucionales. Entonces todos aquellos, incluso eventualmente no solo en la convención, sino también a nivel legal, o sea, personas comunes y corrientes que estén en redes sociales, como puede ser cualquiera de ustedes, pero que tengan este tipo de opiniones, eventualmente, no ahora, pero eventualmente podrían ser censuradas si esto después se traspasa no solo un reglamento en la convención, sino también a una norma legal constitucional. ¿Y qué se entiende por negacionismo? Bueno, la convención aprobó la siguiente definición. Se entenderá por negacionismo toda acción u omisión, o sea, no solo el que haga algo, sino el que no haga algo, el que no dice algo, que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo del 90. Y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este. Así también se entenderá como negacionismo toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctimas los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir de la constitución del Estado de Chile. Entonces, digamos que igual es una cosa bien selectiva, porque como que dejan igual margen en ciertos periodos como que, no, aquí no es negacionismo entre estos años, solo entre estos años y entre estos periodos históricos y con estas cosas. En realidad es algo como muy autoritario, muy a la medida, que se nota que es por tendencia ideológica y dijeron, ya, vamos a censurar ciertas cosas que no nos gustan. Y bueno, ¿a quiénes censura esto principalmente? ¿A los pinochetistas? Sí, todos los pinochetistas, censurados en la convención. Todos aquellos que incluso justifiquen o lo pongan como que, bueno, esto fue bueno, pero esto fue malo, también censurado. Gran parte de la derecha estaría censurada, excepto algunos liberales. Y el tema del estallido, con el tema de los carabineros y sus acciones, ¿quién estaría censurado también ahí? Algunos de centro izquierda, los menos, y gran parte de la derecha. Entonces, en la práctica, un reglamento que se hizo de cierta manera como para darle cierta censura a ciertos pensamientos, ciertas actividades que tiene gran parte de la derecha chilena, y se les va a aplicar a ellos. Y hay que entender que esto no significa que los hagan ilegales, pero esto tiene consecuencias. O sea, si por ejemplo, alguien dice algo en la Convención Constitucional que incumple con todo esto, hay consecuencias.
¿Y por qué es relevante? Porque probablemente esto eventualmente se pueda traducir en una norma constitucional similar que limite la libertad de expresión. Y eso podría significar que este tipo de características puede que eventualmente se llegaran a aplicar a nivel nacional. Así que si usted en redes sociales está incumpliendo alguna de estas cosas, bueno, podría haber hasta penas de cárcel. Tomen eso en cuenta. Ahora, esto no fue aprobado de manera tan fácil porque quebró a numerosos grupos. Por ejemplo, el Frente Amplio no estuvo completamente de acuerdo. Un tercio del Frente Amplio votó en contra de esta ley porque dicen que es una restricción a la libertad de expresión. 2 tercios votaron a favor porque decían que está bien castigar el negacionismo. También sectores de la centro izquierda votaron en contra, pero al final la amplia mayoría votó a favor. Y yo al menos quiero destacar a esos sectores frente amplistas que votaron en contra, de esos sectores de centro izquierda que también, que junto a la derecha, que por obvias razones votaron todos en contra porque se les aplica como guanta al dedo este tipo de normativa a ellos. Pero quiero al menos destacar esa consistencia en defensa de la libertad de expresión de esos grupos que fueron minoritarios, pero que votaron en contra dentro del Frente Amplio y de la centro izquierda. Pero finalmente eso se aprobó. Y generó reacciones bastante negativas por parte de la derecha. Por ejemplo, Marcela Cubillo, que es una de las más votadas de las convencionales de derecha, dijo lo siguiente: lea los reglamentos y conozca cómo será la propuesta de constitución que quiere la izquierda. Vea cómo se pretende restringir la libertad de expresión a convencionales y piensen en la suya. Vea las libertades que no quisieron incluir en los índices y vea cuáles sí quisieron incorporar. Mientras que Teresa Marinovich dijo: atención, se ha consumado el primer paso hacia la dictadura del pensamiento y la libertad de expresión. Hoy violan nuestras garantías como constitucionales, mañana serán las de todos los chilenos. Y efectivamente es una normativa bastante censuradora, tanto así que, para que se hagan una idea, organismos internacionales como Human Rights Watch, que es una organización que criticó violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de lo que fue la dictadura de Pinochet y también violaciones de derechos humanos por carabineros durante lo que fue el estallido, bueno, esa misma organización que tanto muchos sectores citaron, especialmente de izquierda durante el periodo del estallido, ahora mismo está criticando a la convención, siendo esta una organización muy cercana a la ONU, porque dicen lo siguiente: que Chile, la definición de negacionismo que aprobó la Convención Constituyente es vaga y ambigua y por ello inconsistente con estándares internacionales sobre la libertad de expresión. La Convención debería ser el espacio para un debate amplio, sin autocensura. Entonces lo que está diciendo es que es censurador esto, que va contra todos los tratados internacionales y contra incluso lo que dice la ONU a nivel de libertad de expresión. Pero a los convencionales parece que les gusta citar esas cosas cuando les conviene y cuando no les da igual. Que no nos podemos decir que sea algo muy raro, porque en realidad eso de la defensa de la libertad de expresión todos lo hacen cuando les conviene, ¿no? Yo no puedo olvidar la ley del Partido Comunista con la ley contra la incitación al odio que trataron de aprobar, que también buscaba penas de cárcel para situaciones similares a esta, y que no se aprobó en su momento, pero ahora la convención sí se está aprobando esto. Y no puedo olvidar tampoco la ley de la UDI y el Partido Republicano, que también por incitación al odio contra los uniformados, por algo similar, querían meter a la cárcel a aquellos que pudieran bajar la imagen o hacer cosas o decir cosas que podrían aumentar o incitar al odio contra carabineros, militares y otras fuerzas armadas. Está la censura de cosas que a uno no le gustan, lamentablemente es algo que se repite en lado y lado. Y yo lamentablemente noto que muchos citan a estos organismos internacionales cuando les conviene nomás. Y después también la libertad de expresión la defienden cuando les conviene. Y cuando no, se la pasan por encima. En otro momento he visto estos mismos que están defendiendo esta censura, defendiendo la libertad de expresión cuando les conviene. Y después ahora, no, da igual. Se pasan por encima de la libertad de expresión. Y otros de la derecha también. No, la libertad de expresión, la libertad de expresión. Ah, pero cuando hay que censurar a gente porque dicen cosas que no les gustan a ustedes sobre los militares, ahí la libertad de expresión pasa por otro lado, ¿no? Entonces, lamentablemente, es una tendencia que se nota bastante. Y es una mala señal. Yo creo que en esto tiene razón Marcela Cubillo y lo que dice Marinovich, más allá de la imagen que ustedes tengan de ellas como persona, que esto efectivamente es un pase por encima de la libertad de expresión. Porque como está puesto esto, es que te pueden castigar en la convención, y no me sorprendería que esto eventualmente pase a ser a nivel mediático y que se aplique a nivel nacional, que te castigan no solo por lo que dices, sino por lo que no dices. ¿Cómo es eso? Ah, cada 5 minutos tienes que decir condeno la dictadura. ¿Cómo va a funcionar eso? O sea, ¿cómo es acción y omisión? Y además de eso, es una censura por tener una opinión distinta. Ahora, esa opinión distinta, especialmente sobre las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, uno no tiene por qué estar de acuerdo. Pero tiene la libertad esas personas de pensar así. Porque la libertad de expresión no está para defender cosas bonitas. Está para defender pensamientos efectivamente que son cuestionables, pensamientos que son controversiales, pensamientos que a uno le generan rechazo. Entonces, tiene justamente la defensa de incluso cosas que uno puede encontrar repugnantes. Pero eso es la libertad de expresión.
Estados Unidos creo que aplica muy bien ese concepto de libertad de expresión, que está para defender tanto a extremistas como a moderados, tanto para opiniones que son comunes como para opiniones que son excepcionales o opiniones que son deplorables. Todo ese tipo de opiniones está resguardado por la libertad de expresión, con que el Estado no censure a los individuos por pensar distinto, que sea el Estado el que no interviene en las opiniones de otras personas por tener una opinión diferente, por más negativa que ésta sea. Y claramente esto es un retroceso en temas de la libertad de expresión y que es una señal más de la dirección más autoritaria, podríamos decir, que ha tomado un poco el país, en parte porque muchos sectores políticos siempre han tenido tendencia autoritaria, nada más que ahora han logrado consolidarse. Casi que en el pasado las tendencias autoritarias de izquierda y derecha se mantenían en equilibrio porque no podían imponerse mucho sobre el otro. Pero ahora que un sector tomó mucha predominancia sobre el otro, empecé a ponerse el autoritarismo más de ese lado. Si fuera al revés, estoy seguro que se empezarían a imponer esas leyes más autoritarias del otro sector. Pero bueno, es lo que hemos llegado y es una muy mala señal para la convención, para la constituyente, y que probablemente esto eventualmente se termine aprobando en el nuevo Congreso o en la nueva Constitución como algo a nivel de ley general. Así que no se sorprendan si de aquí a unos meses más a todos nosotros se nos empieza a aplicar ese mismo tipo de normas. En este canal no nos deberíamos ver afectados, pero no por eso no vamos a criticar esto, porque las cosas uno las critica no porque le vaya a afectar a uno directamente, no es mi caso, a otros sí, pero sino que uno las critica porque son el tema de los principios, y esto está mal. Y aunque a mí no me vaya a afectar ese tipo de normativa, igual hay que criticarla. Y lo mismo con ustedes, aunque a ustedes no les vaya a afectar, aunque ustedes piensen que les moleste ese tipo de pensamiento, ustedes tienen que criticarlo igual, porque la libertad de expresión es un bien superior a ese interés personal. Y tienen que tomar en cuenta eso. Entonces esa defensa de la libertad de expresión de aquellas personas que uno no está de acuerdo es fundamental. No solo porque es de repente alguien que habla como de cosas que te gusta a ti, sino porque tiene que ser una defensa además de aquellas cosas que a ti te desagradan. Y esa es la consistencia a nivel de principio. ¿Pero qué piensan ustedes sobre esto? ¿Están de acuerdo con esta ley de negacionismo o no? Esta censura que incluso ha sido criticada por organismos internacionales. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.